Estimados alumnos, ahora vamos a ver las técnicas espectroscópicas en ejercicios de aplicación. Vamos a ver ejemplos donde vamos a aplicar los conceptos teóricos. Recordemos la tabla de desplazamiento químico. Dependiendo del entorno químico que tenga, es el valor del desplazamiento químico que va a tener. Por ejemplo, un hidrógeno adyacente a un grupo carbonilo, función aldehídica, tiene un desplazamiento químico entre 9,5 y 10. Un hidrógeno de una función ácida en desplazamiento químico entre 10 y 12. Hidrógenos que están cercanos a halógenos, también tenemos que tener en cuenta sus desplazamientos químicos. Hidrógenos de un triple enlace terminal, hidrógenos cercanos a un arilo o grupo aromático entre 6 y 9. Esta tabla nos va a predecir la función orgánica que tiene cercana ese hidrógeno. Para seguir o llevar a cabo el análisis espectral de forma correcta, hay que tener en cuenta ciertos puntos. Si nos dan la fórmula molecular y nosotros tenemos que realizar el espectro de esa fórmula molecular, primero tenemos que preguntarnos, o deberíamos preguntarnos, si tiene insaturaciones. Para calcular o investigar si hay un grado de insaturación, tenemos una expresión que nos permite llegar a saber si ese compuesto tiene, por ejemplo, un grupo carbonilo, dobles enlaces, presencia de anillos, etc. Entonces, calcular el número de insaturaciones que posee el compuesto cuya estructura se quiere elucidar. Este número de insaturaciones puede indicar la presencia de anillos, dobles enlaces, triples enlaces. El número de insaturaciones se calcula según la siguiente expresión. Número de carbonos del compuesto más 1 menos el número de hidrógenos que tiene el compuesto más el número de halógenos o de átomos de halógenos, si lo tuviere, menos el número de nitrógenos sobre 2. Esto nos va a dar el grado de insaturación. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es relacionar las áreas de integración de los picos con el número total de protones de la estructura para obtener el número de protones que representa cada pico individual. Otro concepto, la presencia de un cingulete ancho en el espectro podría deberse a protones de un grupo amino o de un grupo oxidrilo. Si el cingulete ancho se encuentra más allá de 10 ppm, es probable que se trate de un oxidrilo de un ácido. Otros conceptos que tenemos que tener en cuenta para analizar los espectros. Señales entre 10 y 9 desplazamientos químicos son indicativas de la presencia de un aldehído. Las señales que aparecen entre 8 y 7 desplazamiento químico indican la presencia de un anillo aromático. Las señales entre 6 y 5 desplazamiento químico indican la presencia de protones olefínicos. Mediante el valor de la constante de acoplamiento se puede deducir si la olefina es cis o trans. Las señales entre 4 y 3 desplazamiento químico indican que hay protones
en un carbono unido a un grupo electronegativo, como es el oxígeno o un halógeno. La presencia de una señal de 2,5 de desplazamiento químico se debe al protón de un alquino terminal. Las señales que aparecen entre 2,5 y 2,1 desplazamiento químico pueden indicar la presencia de protones adyacentes a un grupo carbonilo. Bueno, esta es la presentación de un RMN hidrógeno del alcohol terbutílico realizado por dos alumnos. Identificaron bien los hidrógenos químicamente equivalentes, que son 9, y el hidrógeno que está unido al oxígeno, que no es químicamente equivalente y que está desapantallado. Entonces, los 9 hidrógenos dan una sola señal. Ahí está la corrección de que ese pico integra 9 hidrógenos en un valor mayor de 1, 1,5, porque está ligeramente desprotegido por el oxígeno, y un hidrógeno arriba de 2, 2,1, que está desapantallado por estar unido al oxígeno directamente. La corrección que se hizo en el espectro anterior es porque la sola señal, los alumnos habían puesto 3 hidrógenos y en realidad son 9 hidrógenos equivalentes, ¿sí? Entonces está corregido la integración de la señal de los 9 hidrógenos equivalentes. Bueno, sigamos viendo algunos ejemplos de alcoholes para distinguir isómeros. Si nosotros tenemos o partimos de una fórmula molecular carbono 5, hidrógeno 12, oxígeno, lo primero que veremos es si este compuesto tiene insaturaciones. Podríamos pensar que tiene un grupo carbonilo y esto lo despejamos explorando si tiene insaturaciones. Una de las formas es aplicar la fórmula anteriormente vista y si no, otra de las fórmulas es calcular la máxima cantidad de hidrógenos que puede tener este compuesto. ¿Cómo se hace? Según la fórmula molecular de los alcanos. Carbono N, hidrógeno 2 por N más 2. Si aplicamos esta fórmula, este compuesto debería tener 5 más 2 por 5 más 2, 2 hidrógenos como máximo. Y los tiene. Observando su fórmula, los tiene. Entonces, descarto que tiene un doble enlace. Por tanto, no es o no hay en este compuesto un carbonilo, no hay dobles enlaces y no hay compuestos cíclicos. Bueno, observemos el espectro que nos arroja la fórmula química molecular anterior, uno de los espectros. Observamos 4 señales. Una en 2 ppm, que podemos suponer, singulete, que es la unión oxígeno-hidrógeno, una banda más o menos ancha en ese desplazamiento químico. Puedo pensar que este oxidilo está unido a un carbono metilénico que tenga 2 hidrógenos o a un metilo que tendría un desplazamiento por estar desapantallado en 3,5 más o menos, y esa banda no la estoy observando, esa señal no la estoy observando. Entonces puedo inferir que ese carbono al cual está unido el oxidilo no está sustituido por hidrógeno, sino por radicales alquílicos. Sigamos analizando las señales.
tenemos una banda en 1,4 ppm, entre 1,3 y 1,5, está ampliado acá el acoplamiento spin-spin, más desapantallada, cercana a la unión carbono-oxidrilo, con 2 hidrógenos integrados, y es un cuatriplete, lo que me indica que tiene 3 hidrógenos vecinos. Luego observamos un singulete que integra 6 hidrógenos. Singulete significa que no tiene ningún hidrógeno vecino. Y 6 hidrógenos, la cantidad 6 hidrógenos, puedo inferir que se trata de 2 grupos metilos. Luego observamos otra señal en 0,8 ppm, que es la más alejada de la unión carbono-oxidrilo, menos desapantallado, que por ser un triplete, donde vemos la ampliación del acoplamiento spin-spin, me indica que tiene 2 hidrógenos vecinos. Sigamos analizando este espectro. Siguiendo con la interpretación del espectro, podemos inferir que el compuesto es el que estoy señalando, es 4 señales que me están indicando el hidrógeno que está unido al oxígeno en un desplazamiento químico de 2 partes por millón. La señal que está entre 1,3, 1,5, 1,4 ppm, que integra 2 hidrógenos y que es un cuatriplete porque tiene 3 hidrógenos vecinos. Un singulete que integra 6 hidrógenos, correspondiente a los 2 metilos químicamente equivalentes, que no tienen hidrógeno vecino, por eso es un singulete. Y el grupo metilo más alejado del oxígeno desapantallante, que tiene 2 hidrógenos vecinos en un desplazamiento químico de 0,8 ppm, y es un triplete porque tiene 2 hidrógenos vecinos. Bueno, ahora vamos a analizar un isómero del compuesto anterior, carbono 5, hidrógeno 12, oxígeno, y para ver la cantidad máxima de hidrógeno que podría tener este compuesto, hacemos el mismo análisis que hicimos en la presentación anterior y exploramos si tiene dobles enlaces posibles. Al aplicar la fórmula de los alcanos, llegamos al resultado de que su máxima cantidad de hidrógeno es 12. Por lo tanto, no tiene dobles enlaces, no tiene grupo carbonilo, no tiene compuestos cíclicos. Vamos a pasar al espectro para que luego podamos hacer el análisis de las señales. Bueno, este es el espectro de la fórmula molecular anterior, un isómero del ejercicio que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos una banda ancha en 1,5 o por cerca de 1,5 ppm, que corresponde al hidrógeno del oxidrilo alcohólico, que forma puentes hidrógenos, por eso la banda ancha. Podemos pensar que el carbono unido a ese oxígeno puede tener hidrógenos unidos a él. Eso lo podemos corroborar porque encontramos una señal integrada con 2 hidrógenos por encima de 3,5, que es un triplete, lo que me indica que ese carbono puede tener o tiene, por ser un triplete, 2 hidrógenos vecinos. Bueno, sigamos analizando el espectro para terminar de construir el compuesto.
tenemos la señal que explicamos del hidrógeno unido al oxidilo, un cingulete ancho, la señal de los dos hidrógenos cercanos al oxígeno, que me indican la señal del triplete en un desplazamiento de 3,5 o por encima de 3,5. Triplete porque tiene dos hidrógenos vecinos. Luego tenemos una señal con dos hidrógenos, que integra dos hidrógenos, que está entre 1,4, 1,5, más alejado del oxígeno, integra dos hidrógenos, y es un cuatriplete, lo que me está informando que tiene tres hidrógenos vecinos. La señal es de estos hidrógenos, sus hidrógenos vecinos son 1, 2, 3. Luego tenemos una señal que integra un hidrógeno, que es este carbono más alejado del grupo oxidrilo. Integra un hidrógeno, pero si lo ampliamos es un multiplete, una señal que está en 1,7. Multiplete porque tiene 9 picos, lo que me está informando que tiene 8 hidrógenos vecinos. La señal es de este hidrógeno multiplete con 8 hidrógenos vecinos. 3 más 3, 6, más 2, 8. Y finalmente tenemos un doblete que integra 6 hidrógenos, mucho más alejado del grupo oxidilo, por eso está más apantallado. Es un doblete, lo que me indica que tiene un hidrógeno vecino. Entonces, son 6 hidrógenos equivalentes de esos dos metilos que tienen a su vez un hidrógeno vecino, por eso el doblete, y está mucho más alejado del oxidrilo, por eso su desplazamiento está en 0,8, 0,9, cerca de 1 ppm. Bueno, veamos otro ejemplo realizado también por un alumno. El compuesto es la 3-pentanona. Entonces tenemos 6 hidrógenos equivalentes que están alejados del grupo carbonilo, por lo tanto menos desapantallados, en un desplazamiento químico de 1,5. Ahí está corregida la integración, porque no son 3 hidrógenos, son 6 hidrógenos en total, 3 más 3, químicamente equivalente, pero que tienen dos hidrógenos vecinos, por lo tanto el desdoblamiento spin-spin es un triplete. Después tenemos dos hidrógenos de este carbono y de este carbono que son químicamente equivalentes, que están muy cercanos al grupo carbonilo, por lo tanto la señal va por encima de 2,5 y también está corregida la integración de la señal porque no son dos hidrógenos equivalentes, sino que son 4. Está bien el desdoblamiento spin-spin porque cada uno de ellos tiene 3 hidrógenos vecinos, por lo tanto es un cuatriplete. Veamos ahora un isómero del anterior, carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno. Lo primero que tenemos que analizar cuando vemos la fórmula molecular es si tiene insaturaciones. Entonces, lo primero es explorar dobles enlaces e índice de deficiencia de hidrógeno, también se llama, con la fórmula molecular de los alcanos.
Para este compuesto la máxima cantidad de hidrógenos, si sacamos la cuenta, es 12. Pero nos encontramos con que tiene 10, lo que hace suponer que por tener oxígeno tiene un grupo carbonilo con su doble enlace. Vamos a ver el espectro y vamos a hacer el análisis. Bueno, este es el ejemplo de un isómero de la presentación anterior. Analicemos las señales. Tenemos una señal de mayor desplazamiento químico entre 2, 2.5. Encontramos un grupo metileno porque tiene 2 hidrógenos. Estará, por estar en este desplazamiento, desblindado cerca del grupo carbonilo con un triplete, lo que me indica que tiene 2 hidrógenos vecinos. Esa señal pertenece a los hidrógenos de este carbono que están cercanos al grupo carbonilo. Luego tenemos otra señal que integra 3 hidrógenos, también desblindado porque está cerca del grupo carbonilo, pero que es un singulete, lo que me indica que tiene 0 hidrógenos vecinos. Esa señal pertenece entonces al grupo metilo cercano al grupo carbonilo. Luego tenemos una señal en menos de 2 ppm, más alejado del grupo carbonilo, que es un sextuplete, lo que me indica que tiene 5 hidrógenos vecinos. Esa señal pertenece a estos hidrógenos que están en un carbono que está más alejado del grupo carbonilo y que es un sextuplete, lo que me indica que tiene 5 hidrógenos vecinos. Si los contamos, los vecinos son 1, 2, 3, 4, 5, representando la señal de esos hidrógenos con un sextuplete. Y mucho más desblindado el grupo metilo, que está representado por debajo de los 2 ppm con un triplete, porque tiene, o podemos inferir que tiene 2 hidrógenos vecinos. Entonces la señal de los hidrógenos más alejados del grupo carbonilo, simbolizando con un triplete 2 hidrógenos vecinos, que si los contamos son 1, 2, los hidrógenos vecinos que desdoblan la señal de este grupo metilo en un triplete. Con esto podemos concluir de que el compuesto es la 2-pentanona isómero del compuesto anterior. Bueno, ahora vamos a analizar este ejemplo también realizado por alumnos, dos alumnos del ácido acético. Tenemos un hidrógeno que está muy desapantallado. Dijimos que estos hidrógenos tenían una señal de singulete porque no tiene hidrógenos vecinos por encima de 11, entre 11 y 12, que es el singulete acá señalado por este alumno y por este alumno que ha hecho una banda más ancha, que puede ser porque tiene puentes hidrógenos, y otra señal que integra 3 hidrógenos
que están en un desplazamiento químico de 2 porque están cercanos al grupo carbonilo y es un singulete por lo que no tienen hidrógenos vecinos. Bueno, acá vamos a ver el ejemplo del ácido propiónico o propanoico integrándolo con infrarrojo. Mirando el infrarrojo o las señales de infrarrojo podemos ver la curva característica del estiramiento hidrógeno-oxígeno de un ácido, una banda ancha por encima de los 3000 que solapa el estiramiento carbono-hidrógeno de hibridación sp3 y la banda del grupo carbonilo en 1700, banda angosta de mucha absorción y esta banda característica que podemos inferir perfectamente que es un ácido, ¿no? En las señales encontramos un singulete por arriba de 7 ppm, que es el hidrógeno unido al oxidrilo del ácido, una señal en 2.4 que está cerca del grupo carbonilo, que integra 2 hidrógenos y que es un cuatriplete porque tiene 3 hidrógenos vecinos, y una señal en 1,18 ppm más alejado del grupo carboxílico, que es un triplete porque tiene 2 hidrógenos vecinos. Por lo general estas señales, cuando no se nota bien el desdoblamiento spin, lo que se hace es sacarlas del gráfico y ampliarlas para que el alumno pueda ver el desdoblamiento spin-spin como vimos en ejemplos anteriores. Veamos ahora el ejemplo de un éster que es el etanoato de etilo. Ahí les dejo un enlace para que luego lo comparen con el metanoato de propilo. Son espectros, por supuesto, diferentes, pero para que puedan hacer la comparación. Ahora nos vamos a centrar en el acetato de etilo. Como podemos observar, tenemos 3 hidrógenos con distintos entornos químicos. El hidrógeno que está señalado con la letra B, que es esta señal, integra 3 hidrógenos con un singulete, porque no tiene hidrógenos vecinos, y está cercano a un grupo carbonilo, es decir, que está desblindado o desapantallado, por lo tanto su señal aparece en 2.04 ppm. Podemos observar los hidrógenos señalados con la letra C, que este sí es un hidrógeno que está más desapantallado que el anterior, porque está unido a un oxígeno y luego a un grupo carbonilo. Entonces la señal está en 4,11 ppm, tiene hidrógenos vecinos, que son 3, por eso es un cuatriplete, señalando que tiene 3 hidrógenos vecinos, y luego la señal de los hidrógenos simbolizada con la letra A, más alejado, más apantallado, que tiene 2 hidrógenos vecinos, por lo tanto es un triplete y su señal está alrededor de 1.26 ppm o desplazamiento químico.
Es interesante que puedan ver en ese enlace la diferencia con el metanoato de propilo, que es otro éster isómero del que estamos viendo, pero que su espectro va a ser diferente. Bueno, vamos a seguir viendo ejemplos. Ahora vamos a ver el ejemplo del éter metil etílico. Bueno, en este compuesto éter metil etílico podemos distinguir tres señales. Acá tenemos el espectro. Un triplete que corresponde a los hidrógenos más alejados del oxígeno, triplete porque tiene dos hidrógenos vecinos. Un cuatriplete que integra los dos hidrógenos cercanos al oxígeno, y cuatriplete porque tiene tres hidrógenos vecinos, y un singulete que integra tres hidrógenos cercanos al oxígeno y que es singulete porque no tiene ningún hidrógeno vecino. Los dos hidrógenos cercanos al oxígeno están en un desplazamiento químico de 3.5, dijimos que es un cuatriplete, tres hidrógenos vecinos. Los hidrógenos 3, que es un singulete porque no tiene hidrógenos vecinos, están en un desplazamiento químico de 3.4, esa señal. Y los hidrógenos que están más alejados del oxígeno, por lo tanto no están desblindados, están apantallados, en un desplazamiento químico de 1.1, tienen dos hidrógenos vecinos, por lo tanto su señal es un triplete. Bueno, estimados alumnos, acá les dejo un enlace para que realicen el espectro de el cloruro de alilo, ¿sí? Es un espectro complejo, entonces les dejo ese enlace para que puedan comprenderlo mejor, y cualquier duda nos consulta.